En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de elasticidad demanda-precio. El ejercicio nos dice: un laboratorio farmacéutico tiene los siguientes datos de un producto que él fabrica. Sabe que si vende su producto a 50 euros, sus ventas van a ser 2.000 unidades a la semana. Pero si el precio se incrementa a 75 euros, las ventas disminuirían y se venderían 1.600 unidades a la semana. Nos piden qué clase de elasticidad tiene la demanda. En el apartado B, si el precio se incrementa a 75, pero la demanda pasa a 1.000, ¿qué elasticidad tiene ahora la demanda? En el apartado C, si el incremento es igual que los apartados anteriores, pero ahora las ventas disminuyen a las 500, ¿qué elasticidad tiene ahora la demanda? Y por último, razonar qué clase de elasticidad es más interesante para el consumidor y para el productor. Vamos a comenzar con el apartado A. Nos dice qué clase de elasticidad tiene la demanda. A la situación inicial la vamos a llamar P sub 0 y Q sub 0, es decir, el precio inicial y la cantidad inicial. Y a lo que ocurre una vez que el precio ha variado, le vamos a llamar con el subíndice 1. Es decir, en el apartado A hay que resolver el problema del enunciado. Nos dice que a un precio 0 de 50 las ventas son 2.000, es decir, P0,50 cantidad 0, 2.000, y que a un precio 1, cuando varía el precio a 75, las ventas disminuyen a 1.600, es decir, el precio 1, 75 y la cantidad 1, 1.600. Como vimos en el vídeo que explicamos la elasticidad de la demanda, dijimos que la elasticidad demanda-precio es la variación porcentual de la cantidad respecto de la variación porcentual del precio, por lo cual lo que hay que ver es cuánto ha variado porcentualmente la cantidad respecto de cuánto ha variado porcentualmente el precio, y se toma en valores absolutos porque lo que nos interesa es el valor, la cantidad. No nos interesa si tiene signo positivo o negativo. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es cuánto ha variado porcentualmente la cantidad demandada. La cantidad demandada ha pasado de 2.000 a 1.600. Por lo tanto, tenemos en el numerador que lo que ha variado es de 2.000 a 1.600, varía 400, realmente son menos 400, pero como hay que cogerlo en valor absoluto, puedo coger 400, entre el que tomo de referencia, es decir, 400 respecto de 2.000 por 100. Y esto nos da un 20%, que es lo que ha disminuido la demanda. Veamos cuánto ha variado el precio. El precio se hace exactamente lo mismo. Lo que varía, P sub 1 menos P sub 0, respecto del que tomamos de referencia, que es el inicial, por 100. Aquí nos faltaría un por 100. Y esto nos queda 75 menos 50, que es 25, entre 50, que es el que tomamos por referencia, por 100, lo que nos da un 50%. La elasticidad es el cociente entre este 20% y este 50%, que nos da 0,4. Por lo tanto, la elasticidad es rígida. ¿Qué significa? Que si aumentamos el precio, la cantidad aumenta pero en menor proporción, porque el precio ha aumentado un 50% y sin embargo la cantidad solo ha aumentado un 20%. Vamos al apartado B. En el apartado B nos dice que qué ocurre ahora si el precio se incrementa a 75 y la cantidad demandada disminuye a 1.000. Por lo tanto, partimos del mismo punto inicial, precio 50, cantidad 2.000, y ahora tenemos que al variar el precio a 75, la cantidad disminuye a 1.000. Por lo tanto, comenzamos con la elasticidad. Hacemos la variación primero de la cantidad. La variación de la cantidad es lo que varía la cantidad respecto del que tomamos de referencia por 100. Por lo tanto, queda 1.000 menos 2.000, que queda menos 1.000, pero como la tomamos en valor absoluto, lo vamos a coger positivo. 1.000 entre el que tomamos de referencia, que es 2.000, por 100. Y nos queda un 50%. Y el precio ya lo hicimos en el apartado anterior, que es lo que varía el precio respecto al que tomamos de referencia por 100, nos quedaba un 50%. Nos queda 25 respecto de 50 por 100. Por lo que la elasticidad es el cociente de lo que varía la cantidad respecto de lo que varía el precio en términos porcentuales, y nos queda 1. Lo que quiere decir que la elasticidad es unitaria, porque la variación del precio es la misma en términos porcentuales que la variación de la cantidad. Pasamos a ver ahora el apartado C, que nos dice que el incremento del precio fue el mismo, es decir, que pasa de 50 a 75 euros, pero que ahora las ventas disminuyen hasta 500 unidades.
Por lo tanto, que calculemos ahora la elasticidad y digamos qué elasticidad tiene. Tenemos que la cantidad varía de Q1, de Q0 a Q1, entre que tomamos de referencia, en este caso varían 1500 respecto de 2000, que es un 75%, y el precio varía exactamente lo mismo, porque no ha variado. Entonces, la variación del precio lo que nos da es un 50%. Aquí en la fórmula me falta un por cien. ¿Qué nos queda? Que la elasticidad es 75 entre 50, que nos queda 1,5. Por lo tanto, como es superior a la unidad, la elasticidad ahora es elástica. ¿Por qué? Pues porque al variar el precio un 50%, la cantidad ha disminuido en mayor proporción, un 75%. En el apartado D nos dice que razonemos qué clase de elasticidad es más interesante para el consumidor y para el productor. Bien, para el consumidor es más interesante que la elasticidad sea elástica. ¿Por qué? Porque los bienes que tienen elasticidad elástica son bienes que en principio no son de primera necesidad, por lo tanto, si suben el precio se va a dejar de consumir en mayor proporción y además son bienes que tienen muchos sustitutivos, por lo cual me voy a poder cambiar a otro bien si me suben el precio, por lo cual el consumidor castiga las subidas de precio y sin embargo si bajan el precio pues aumentan mucho más las ventas, por lo tanto al consumidor le interesa que sea elástica, porque así el productor no subirá los precios. Sin embargo, pues desde el punto de vista del productor le interesa que sea rígida, porque esto permite subir los precios sin perder muchos clientes, porque una subida del precio va a provocar una bajada en menor proporción de los clientes. Por lo tanto, a los productores les interesa las demandas rígidas, es decir, bienes que sean de primera necesidad y además que tengan pocos sustitutivos.